que Moisés Noriega. El nombre de mi tesis es Validación de modelos empíricos para la estimación de la radiación fotosintéticamente activa en la Mesa del Norte de México, utilizando parámetros meteorológicos. El director de la tesis es el doctor Francisco Corral. Contenido de la presentación es el siguiente: introducción, antecedentes, marco teórico, avances, trabajo a futuro y referencias. Bueno, radiación fotosintéticamente activa, o PAR, por sus siglas en inglés, es la radiación comprendida entre los 400 y 700 nanómetros del espectro electromagnético, capaz de producir actividad fotosintética en ciertos organismos, como plantas y algas. La radiación PAR se expresa en términos de densidad de flujo de fotones fotosintéticos, o ppfd. Sus unidades son los micromoles de fotones por segundo por metro cuadrado. Uno de los primeros autores en estudiarla formalmente fue K.J. McCree, quien consiguió la definición de radiación PAR que se sigue utilizando hasta estos días. McCree desarrolló también un factor que permite la conversión entre la radiación PAR, entre unidades cuánticas, y unidades radiométricas. El valor de este factor es 4.57 micromoles por cada joule, y es un factor ampliamente utilizado en diversos trabajos que se encargan del estudio del comportamiento de la radiación PAR. La única manera para medir la radiación PAR de manera directa es utilizando sensores cuánticos, los cuales son instrumentos que basan su funcionamiento en un fotodiodo que ha sido adecuado a la curva de respuesta cuántica espectral para tener una respuesta lineal en el rango de los 400 a 700 nanómetros. Debido a que estos instrumentos son muy especializados, la radiación PAR no es medida con regularidad en las estaciones meteorológicas, por lo que no existe una red mundial para su medición. Debido a las limitantes de los sensores cuánticos, muchas veces se utilizan otro tipo de sensores para estimar la radiación PAR, como los piranómetros y luxómetros. Los piranómetros, al ser sensores de radiación solar, entregan lecturas en unidades de watt por metro cuadrado, por lo que es necesario utilizar el factor de conversión de McCree para pasar de unidades radiométricas a unidades cuánticas. Por otro lado, si se utiliza un luxómetro, primero se tiene que hacer la conversión de unidades fotométricas a radiométricas y después a cuánticas, lo cual puede llevar a errores cuando se estima la radiación PAR. En la literatura existe un gran número de estudios encargados de estimar la radiación PAR mediante el desarrollo de modelos empíricos. En estos trabajos se estudia la variación espaciotemporal de diferentes parámetros meteorológicos. La información obtenida de las estaciones meteorológicas es utilizada para el desarrollo de los modelos, que regularmente toman la forma que se muestra en la imagen. La información utilizada para el desarrollo de los modelos puede abarcar desde unos cuantos meses hasta varias décadas. Entre los modelos destacados en la literatura se encuentra el desarrollado por Pollo Moreno, Alados y Alados Arboledas en 2017 con información meteorológica de Granada, en España. Este modelo resalta sobre los demás existentes en la literatura debido a su poca dependencia en cuanto a parámetros meteorológicos, ya que únicamente depende del ángulo cenital solar y del índice de claridad. Este modelo tiene además la ventaja de haber sido validado en lugares con características climatológicas muy diferentes a las del lugar original de desarrollo, por ejemplo, Sapporo en Japón o Luján en Argentina. En cuanto a modelos desarrollados para climas específicos, está el desarrollado por Hu y Wang en 2012. Este modelo se desarrolló con información meteorológica del INSE en China, que es una región árida. El modelo utiliza solamente el ángulo cenital solar y el y el índice de claridad para la estimación de radiación PAR. El modelo fue validado utilizando información de 4 regiones semiáridas y 5 áridas dentro de China, incluida la zona de desarrollo del modelo. Debido a las características de los lugares donde fueron desarrollados estos modelos y a su poca dependencia en cuanto a parámetros meteorológicos,
Estos modelos pueden ser implementados en lugares con características geográficas similares a las de Chihuahua, como la Mesa del Norte de México, que es donde se va a desarrollar el trabajo de tesis. La Mesa del Norte de México comienza cerca de la frontera entre México y Estados Unidos y abarca grandes porciones de los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León. Tiene una elevación aproximada de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Es una región mayormente árida y con grandes planicies. La concentración en esta región se concentra en las zonas de riego. Ahí se cultiva trigo, frijol, algodón, maíz, otros, entre otro tipo de semillas. Mientras que las zonas que son más áridas son utilizadas como pastizales. Al analizar los modelos existentes en la literatura, se observó que para que un modelo sea confiable debe contar con al menos uno de los siguientes términos: el ángulo de elevación solar o el ángulo cenital solar, la temperatura de rocío y el índice de claridad. El ángulo de elevación solar representa el ángulo entre la horizontal y el centro del disco solar, mientras que el ángulo cenital solar representa el ángulo entre la normal y el centro del disco solar. Estos ángulos son complemento uno del otro. La temperatura de rocío es la temperatura a la cual el vapor de agua contenido en el aire comienza a condensarse, produciendo de esta manera rocío o niebla. Y el índice de claridad del cielo es la relación entre la irradiancia solar sobre una superficie horizontal y la irradiancia solar extraterrestre sobre una superficie horizontal. Bueno, para el avance de... ¿Sí está escuchando? Bueno, para el desarrollo del proyecto es necesario contar con un data logger para el sensor cuántico. Un data logger comercial tiene un precio aproximado de $2.500, por lo que no es muy accesible. Por ello se decidió implementar uno utilizando componentes electrónicos comunes. En la figura se muestra un esquema a grandes rasgos de los componentes necesarios para la implementación de un data logger. De estos componentes ya se adquirió el material necesario para el circuito de registro de datos. También se adquirió el amplificador de señal para el sensor cuántico. Y el sensor cuántico se adquirió cuando se realizó el trabajo de tesis de maestría. Falta por adquirir la fuente de alimentación y la caja para contener los demás componentes. El circuito para el registro de datos se implementó utilizando un Arduino Mega, un lector de tarjetas microSD y un RTC, además de una fotorresistencia para simular el sensor. La parte de la fotorresistencia va a ser sustituida por el sensor y por el amplificador de señal. Eh, está diciendo algo que no se escucha. Lo voy a compartir otra vez a ver si ya. Entonces esa así se ve.
y luego ahí. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces retomo desde aquí. Para, para este proyecto es necesario contar con un data logger para el sensor cuántico. Un data logger tiene un precio aproximado de $2.500, por lo que no es muy accesible. Por ello se decidió implementar un data logger utilizando componentes comunes. De los componentes necesarios para el data logger ya se adquirió el material para el circuito de registro de datos, también se adquirió el amplificador de señal para el sensor y el sensor se adquirió cuando se realizó el trabajo de maestría. Falta por adquirir la fuente de alimentación y la caja para contener los demás elementos. ¿Sí se ve? Eh, bueno, el circuito registrador de datos se implementó utilizando una tablilla Arduino Mega, un lector de tarjetas micro SD y un RTC, además de una fotorresistencia para simular el sensor. La fotorresistencia va a ser sustituida por el sensor cuántico y el amplificador de señal. También se realizó un programa en el IDE de Arduino para el funcionamiento del programa. Y en este video se muestra el funcionamiento del programa, del circuito, perdón. Cuando arranca el circuito, se crea un archivo de texto en la memoria microSD. Cada vez que enciende el LED, es un indicador de que el valor leído por la fotorresistencia en ese momento fue escrito en el archivo de texto generado. En la figura 14 se muestra el archivo de texto generado en la memoria microSD. Se observa el número de lectura, la fecha y hora de la lectura y por último el valor de la lectura. En la figura 15 se muestra un ejemplo de el registro de datos de una estación meteorológica dentro del país. Al comparar ambas imágenes, se observa que tienen una estructura similar en cuanto al acomodo de los datos. Para el trimestre de abril a junio, se seleccionaron dos estaciones meteorológicas dentro de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango para utilizar la información obtenida en el artículo para el Congreso. En la figura se muestra la ubicación aproximada de las estaciones seleccionadas. Y en esta tabla se muestra la información de las estaciones seleccionadas. Se observa el estado y municipio al que pertenecen, el nombre de la estación, sus coordenadas y la altitud. De cada una de estas estaciones meteorológicas es posible obtener el registro de datos de hasta 90 días atrás. La idea original era colocar el sensor cuántico cerca de cada una de estas estaciones para utilizar su información como validación para los cálculos realizados con los modelos seleccionados para el artículo del Congreso. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, estas mediciones de campo no han podido llevarse a cabo. En esta tabla se muestran los modelos seleccionados para su implementación en la Mesa del Norte. Se seleccionaron estos modelos debido a las características de los lugares donde fueron desarrollados, además del poco uso de parámetros meteorológicos. Bueno, en cuanto a avances en la escritura de la tesis, se tienen los borradores de los capítulos 1 y 2, que tienen entre los dos una longitud aproximada de 30 hojas, faltando hacerles una revisión para saber si se les agrega o se les quita información. Y se cuenta también con la suficiente información para comenzar la escritura del capítulo 3 de la tesis, que aún no tiene nombre. Debido a la contingencia sanitaria, el congreso al cual se va a asistir pasó de ser presencial a virtual. Debido a la misma contingencia, las mediciones que se tenían planeadas para utilizarse como validación no han podido llevarse a cabo. Al no tener la información necesaria para la validación experimental, se decidió hacer un análisis estadístico de los resultados obtenidos con los modelos empíricos. Dichos cambios al artículo fueron notificados en el resumen de la página del Congreso.
También en este tiempo se han realizado las correcciones del artículo de revisión, de acuerdo a los comentarios de los revisores y de la editora en jefe de la revista Atmósfera. Las correcciones comenzaron el 26 de marzo de este año y el día de ayer, 22 de junio, se recibió la carta de aceptación del artículo por parte de la editora en jefe de la revista. De esta manera, el estatus en el avance de los productos de divulgación queda de la siguiente manera. El artículo de revisión fue enviado el 12 de julio del año pasado, fue aceptado el día de ayer, 22 de junio. El resumen para el Congreso Internacional fue enviado el 5 de febrero de este año y fue aceptado el 20 de abril. Y quedaría pendiente el artículo JCR. Bueno, trabajo a futuro. El trabajo a futuro es entregar el manuscrito final para el Congreso antes del 29 de junio, que es la fecha límite para su entrega. La fecha de participación del Congreso va a ser el 25 de agosto. Y también está el implementar el circuito de Arduino junto al sensor cuántico y el amplificador de señal. Ya que esté todo esto implementado, se van a tomar mediciones de prueba para comprobar el funcionamiento del circuito. También se van a seleccionar los lugares de medición restantes en los estados pertenecientes a la Mesa del Norte. Y cuando las autoridades lo indiquen, se va a comenzar con las mediciones de campo. Y finalmente, pues, queda continuar con la escritura de la tesis. Y aquí se muestran algunas de las referencias utilizadas. Y pues sería todo de mi parte.